Bueno, el software WaterJeans, ¿sí? En este momento estoy compartiéndoles en pantalla. Esta es la ventana que se les va a presentar en el momento que ustedes hacen doble clic en el acceso directo del software, ¿no es cierto? Bueno, la instalación y todo eso es como cualquier software del entorno Windows. ¿Sí? Yo ya les voy a proporcionar el instalador. Lo que quiero de esta clase es indicarles algunas herramientas del software para que ustedes se vayan familiarizando con el entorno CAD que tiene el programa y también para que consigan la información que van a utilizar para su proyecto. ¿Sí? A ver, Fabián me pregunta, bueno, el software es un software de pago, lógicamente. Sin embargo, el software tiene la licencia en la universidad, ¿cierto? La universidad tiene la licencia y se puede solicitar licencias académicas sin ningún problema. Yo voy a hacer la consulta a ver si se pueden proporcionar licencias académicas para todos, o si no ya veremos la forma de utilizarlo. Por lo pronto, eh, si ustedes descargan, por ejemplo, si ustedes descargan el software de la página y no tienen una licencia, bueno, les va a dar un tiempo de 14 días para poderlo utilizar como modo demo, ¿no es cierto? Como un trial. Pero ya vamos a ver qué opciones tenemos y cómo vamos a manejarlo, ¿sí? Bueno, la ventana principal, ¿cierto? Nos da la primera opción, si queremos acceder a unas lecciones iniciales rápidas. La segunda sería crear un nuevo modelo hidráulico. Y la tercera sería abrir un modelo hidráulico existente. En este caso, yo voy a dar clic en crear un nuevo modelo, ¿sí? Y bueno, aquí me pregunta si quiero activar el change tracking que tiene el programa, que es para ir haciendo es una herramienta que va recopilando cada cambio que yo hago en el modelo y luego me da un reporte de todos los cambios que he hecho, qué materiales he cambiado, qué accesorios he colocado, qué accesorios he borrado y todo. Bueno, esto en realidad que es una opción de las últimas versiones. Si quieren, claro, lo pueden activar, si no, caso contrario, no se activa y no tendremos ese control de cambios, tampoco influye para nada en los cálculos, ¿sí? Bueno, este es el entorno, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, viene ya tal como vienen todos los programas ahora de Office, especialmente, vienen así como este manejo de ventanas, ¿no es cierto?, de pestañas. Bueno, los primeros pasos que ustedes deben realizar es configurar las unidades, ¿no es cierto? Las unidades, por ejemplo, si nos venimos aquí a Tools, ¿sí? En herramientas, entonces haciendo clic en esta flecha que nos lleva a las opciones, podríamos tener acceso, en primer lugar, a los colores de fondo, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber personas que están acostumbradas a trabajar en el fondo negro, ¿cierto? Otras personas, bueno, pueden trabajar con fondo blanco. El fondo que viene por defecto es el blanco en el software, ¿sí? Y para clases está bien, o sea, para compartir pantalla, lo mejor es hacerlo con fondo blanco. Ya luego, estas son preferencias de cada persona, pues lo configurarán a su gusto, ¿no es cierto? Nosotros lo que nos vamos aquí es a unidades, ¿sí? Bueno, por defecto, cuando ustedes abran la primera vez, el programa les va a aparecer con este sistema de unidades, ¿sí? El sistema de unidades inglés. ¿Por qué? Porque el programa es americano, es de Estados Unidos, y las unidades que utilizan ahí por defecto son las unidades inglesas. Entonces, sin embargo, tiene la opción de configurar y cambiar al sistema de unidades internacional, que es el nuestro. Y una vez que ustedes cambian las unidades, lo que pueden hacer es ponerle esta opción, que las resetee y siempre sean las unidades del sistema internacional y las que se carguen por defecto, ¿sí? Entonces, una vez hechos esos dos pasos, algo que sí es importante comprobar es la presión, ¿sí?
Entonces, si ustedes se vienen a la etiqueta de presión, van a darse cuenta, bueno, en el sistema internacional, la unidad de la presión es el kilopascal, ¿cierto? Pero en nuestra norma es el metro de columna de agua. Y nosotros, bueno, para poder comprobar con los valores que recomienda nuestra normativa, sí sería conveniente ponerlo en metros de columna de agua, ¿cierto? Y puedo seleccionar. El resto podríamos cambiarlo cuando se necesite, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de unidades que se cargan por defecto en el sistema internacional son las que se utilizan con mayor frecuencia. Pero como les digo, en cualquier momento se puede cambiar unidades. ¿Sí? Otra configuración que puede hacer cada persona serían las etiquetas. ¿Sí? Bueno, por defecto, el programa viene con prefijos para cada elemento. Por ejemplo, para una tubería, pipe, viene con el prefijo P. ¿Sí? Y así para hidrantes, para tanques, para reservorios. Si ustedes quieren configurar estos prefijos para tener iniciales, ¿no es cierto?, nomenclaturas, por ejemplo, de los elementos en español. Por ejemplo, si queremos poner T para tuberías, ¿no es cierto?, M para nodos, y lo que sea, las iniciales en español se puede hacer. ¿Sí? Y esta ventana también es importante en el momento de que se quiera resetear las numeraciones. ¿Sí? Porque ya van a ver en su momento cuando empieza a hacer el trazado de la red, nosotros podríamos, si nos equivocamos, borrar una tubería y entrar en esta ventana para indicarle al programa que continúe la numeración desde cierto número, ¿no es cierto? Y listo. Bueno, entonces, una vez configuradas las unidades, una vez configuradas las etiquetas, yo las voy a dejar por defecto así, en los prefijos en inglés. Aquí también, por ejemplo, podríamos en Drawing, podríamos configurar los tamaños de los símbolos y de los textos que van a aparecer sobre las redes, sobre las tuberías, ¿cierto? Cuando las redes son muy grandes, o cuando no se trazan redes a escala, para que los textos no estén o muy grandes o muy pequeños respecto a la ortofoto o al plano que se utiliza de fondo, es conveniente aquí configurar. Muchas de las veces se puede disminuir o en otros casos se puede aumentar. Esto ya depende, es cuestión visual. ¿Sí? Eso nada más, no tiene nada. Y bien, entonces una vez configuradas las unidades y una vez configurados los prefijos, si es que en el caso lo amerita, pues podríamos dar OK y ya estamos nosotros con unidades configuradas. Segundo paso, segundo paso que deben hacer para configurar es aquí en opciones. ¿Sí? Nos vamos a opciones y podemos hacer una configuración en las opciones de cálculo base. ¿Sí? Estas que están aquí. O si no, también nosotros podríamos crear. Si no queremos modificar estas bases, nosotros podríamos crear tranquilamente unas nuevas opciones que sean solamente para el proyecto que se va a trabajar, ¿no es cierto? Sí, se pueden modificar. En este caso voy solamente a, a crear esto por un ejemplo, pero voy a quedarme con las opciones de cálculo base y voy a configurarlas. Bien, aquí ya vienen las configuraciones hidráulicas. ¿Sí? Entonces, fíjense en el método de fricción. ¿Recuerdan ustedes en mecánica de fluidos? Creo que muchos de ustedes también fueron mis alumnos. Y avanzamos a ver, ¿no es cierto? Avanzamos a ver el cálculo de tuberías y pérdidas de carga y el método de fricción. Si ustedes recuerdan, nosotros en mecánica de fluidos utilizamos Darcy-Weisbach. Sin embargo, la ecuación de Hazen-Williams, que viene cargada por defecto aquí,
en el software, es porque esta ecuación, ¿no es cierto?, es la que se utiliza en Estados Unidos. Sin embargo, Hazen-Williams tiene ciertas restricciones. La ecuación de Hazen-Williams, en primer lugar, solamente se puede utilizar para agua, ¿no es cierto? Solamente se utiliza con agua. Y con agua a cierta temperatura. Recuerden ustedes que la viscosidad del agua varía con la temperatura, ¿no es cierto? Pero la viscosidad se utiliza en la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? En Hazen-Williams no se utiliza viscosidad. Es una ecuación simplificada exclusivamente para agua a una determinada temperatura y tiene restricciones de diámetro. Por ejemplo, no es recomendable para diámetros inferiores a 2 pulgadas, ¿sí? O sea, para diámetros inferiores de 40 o de 25, de 10 milímetros, o de 12 o de media pulgada, no es recomendable Hazen-Williams, ¿sí? Y también la literatura técnica recomienda que no se utilice para diámetros superiores a los 1800 milímetros. De tal manera que, si no se tiene claro esto, y alguien en su momento utiliza la ecuación de Hazen-Williams para diseñar, por ejemplo, una tubería de conducción de 2 metros de diámetro, puede que los resultados sean erróneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene sus limitantes. ¿Por qué las normas? Por ejemplo, nuestra normativa recomienda Hazen-Williams, la recomienda, ¿verdad? Pero ¿por qué se recomendaba antes? Antes se recomendaba Hazen-Williams por su simplicidad, por ser una ecuación tan simple que lo único que utiliza es un coeficiente de rugosidad, ¿no es cierto? El coeficiente C de Hazen-Williams en función del material de la tubería. Y bueno, eso permitía simplificar los cálculos, ¿cierto? Pero a raíz de los software, ¿no es cierto?, de los modelos computacionales para resolver algoritmos y métodos matriciales en muy poco tiempo, ahora pues ya es muy práctico seleccionar la ecuación de Darcy-Weisbach, que es la que no tiene ningún tipo de restricción. Se puede utilizar para cualquier fluido, ¿no es cierto? Sea agua, sea aceite, gasolina, alcohol, cualquier fluido. Es una ecuación totalmente universal, así se la conoce como una ecuación universal, ¿cierto? Puede utilizarse para cualquier diámetro, ¿sí? No tiene limitantes. Entonces, yo les recomendaría que en lo posible traten de diseñar con Darcy. Con eso ustedes se evitan de cualquier problema en cálculos hidráulicos. Toda vez que Hazen, si se utiliza dentro de los parámetros de los rangos, no está mal tampoco, da buenos resultados. Es más, muchos sistemas de agua potable que están construidos y funcionando, pues se han diseñado con Hazen-Williams, ¿sí? Pero bueno, si tenemos la opción de Darcy, vamos por lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí por este ejemplo voy a seleccionar Darcy. Fíjense lo que también presenta el programa, y esto es importantísimo. Por defecto está indicado que el tipo de cálculo sea solamente hidráulico. Entonces, cuando estoy en esta opción, el programa solamente calculará velocidades, presiones, ¿sí? En definitiva, solamente será los cálculos en función de caudales, velocidades y presiones. Pero el programa tiene otras opciones. Imagínense, pueden calcular edad del agua, ¿no es cierto? También pueden calcular edad, algún constituyente que tenga el agua como cloro o algún contaminante. Pueden calcular caudales de incendio, pueden calcular caudales de vaciado, ¿sí? Pueden calcular multiespecies o contaminantes y también simular conexiones a sistemas escala. Bueno, esto es algo sumamente poderosísimo, como decía un profesor que teníamos nosotros. Cuando vayamos a simular cloro, vamos a utilizar el que dice constituyente, ¿sí? Esto nos permite simular cloro en redes.
Por lo pronto, lo primero que se hace es siempre hacer la simulación hidráulica. Y una vez que se tiene la simulación hidráulica, se pueden hacer el resto de simulaciones. Bueno, aquí en donde dice cálculos en tiempo o calculation times, nosotros aquí tendríamos la opción de seleccionar si el cálculo será en periodo estático o en periodo extendido. Y esto es importante que ustedes lo tengan claro. Y vale explicar un poco, por si no lo conocen, qué es una simulación en periodo estático y qué es una simulación en periodo extendido. A ver, una simulación en periodo estático se refiere a un flujo permanente, ¿no es cierto? Quiere decir que en el tiempo se mantiene constante. O sea, que si nosotros hacemos una simulación o un cálculo en periodo estático, estamos asumiendo de que los caudales, ¿no es cierto?, de la red son los mismos en cualquier hora del día. ¿Sí? Asumimos que, o por último, ¿no es cierto?, lo que se suele hacer es diseñar redes de distribución en periodo estático para el caudal máximo horario. O sea, estamos diseñando para el escenario más crítico, ¿no es cierto? Estaríamos diseñando para el escenario más crítico. Y también se podría hacer otra simulación en periodo estático para el caudal medio diario, ¿no es cierto? Para el caudal medio diario, que sería el caudal más bajo o el caudal promedio que se pueda tener en una red. Si la red trabaja bien para ambos caudales, ¿no es cierto?, tanto para el máximo horario como para el medio diario, pues quiere decir que la red está bien diseñada. Entonces, periodo estático significa flujo permanente, ¿no es cierto? Hipersimulación en periodo extendido, que está por sus siglas en inglés, ¿no es cierto? Simulación en periodo extendido, significa que este tipo de análisis considera que el caudal en cada nudo de la red de distribución va a ser diferente para cada hora, ¿sí? Entonces, eso es más real. Se puede hacer una simulación en periodo extendido de una red de distribución siempre y cuando se conozcan los patrones de consumo por cada hora. Entonces, esa es la limitante, porque muchas de las veces esos patrones de consumo no se conocen, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si yo conozco el caudal medio diario, ¿no es cierto? El caudal medio diario. Si yo conozco el factor de consumo de las 12 del día, por ejemplo, si a las 12 del día el factor de consumo es 2, quiere decir que en esa hora, en el periodo extendido, el caudal será 2 veces el medio diario. Por ejemplo, en las horas de la madrugada, cuando no hay casi consumos, ¿no es cierto?, puede ser que el factor, por ejemplo, a las 3 de la mañana sea un 0.3, que se multiplica por el medio diario y lo disminuye, ¿cierto? Bueno, los factores siempre serán mayores a 1 cuando estemos cerca de las horas pico, o sea, en la mañana, por ejemplo, a las 6, 7, 8 de la mañana, al mediodía, a las 12, ¿no es cierto?, 1 de la tarde, y en la tarde, y al terminar el día, puede ser a partir de las 6, 7, 8 de la noche. Ahí siempre se producen los factores, los consumos pico, entonces ahí se van a multiplicar los factores de esas horas por el caudal medio diario y se tendría. Entonces, de esa manera, hay una simulación en periodo extendido o flujo no permanente, ¿sí?, si se lo quiere llamar así, quiere decir que yo para cada hora del día puedo tener valores de presión y velocidades, ¿no es cierto?, en función de lo que consuma la población para cada hora, ¿sí? Eso es lo más real que existe y aquí se lo puede hacer, también se lo puede hacer en el panel, pero como les digo, la limitante siempre será contar con una curva de demanda, ¿sí? Pero bueno, nosotros podemos hacer aquí un ejercicio con una curva de demanda tomada, ¿no es cierto?, de alguna literatura técnica y podemos hacer una simulación en periodo extendido sin ningún problema. Bueno, lo básico siempre será simulación en periodo estático. ¿Sí? Y es muy raro que en algún municipio se nos pida una simulación en periodo extendido.
¿Cuándo será obligatorio? ¿Cuándo será obligatorio hacer simulación en periodo extendido? Pues cuando se quiera ver la evolución del cloro en el tiempo, ¿no es cierto? Si no hacemos simulación en periodo extendido, pues no podríamos calcular o simular el comportamiento del cloro en una red, porque si hacemos en periodo estático no pasa nada, es lo mismo. En periodo extendido sí se puede ver analizar calidad de agua en redes. Bueno, con esta configuración podríamos, ¿no es cierto?, aceptar todo, porque el resto por defecto está bien. Sin embargo, ustedes podrían configurar, por ejemplo, el líquido, ¿no es cierto? El agua por defecto está a 20 grados centígrados y en base a esa temperatura está la viscosidad cinemática del agua, ¿no es cierto? Y también tenemos la gravedad específica, recuerdan ustedes que era la gravedad específica o densidad relativa, ¿cierto? Bueno, aquí está como 0.998, ¿sí? Y también nos da un valor de la presión mínima posible antes de que se produzca cavitación, ¿sí? En este caso es de menos 10 metros de columna de agua. Entonces, cuando estemos utilizando una bomba, si es que en la succión se producen presiones inferiores a los menos 10 metros de columna de agua, el programa nos arrojará una advertencia, ¿cierto? Y con eso nosotros sabremos que hay posibilidad de cavitación en la succión. Y también, bueno, se pueden producir estas presiones de cavitación en válvulas. Y también sucederá lo mismo, el programa advertirá y nosotros tendríamos que hacer las correcciones pertinentes para que no se produzcan ese tipo de presiones. Bueno, explicado esto, estaríamos listos para empezar a hacer el trazado de una red. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para dimensionar o trazar una red de distribución? Bueno, hay información básica que se debe conseguir primero, ¿no es cierto? Se necesita la información de campo, que sería la topográfica, y también se necesita la información socioeconómica, que sería la que nos permite obtener los datos de población. A partir de esos datos de población, nosotros podemos calcular caudales, ¿cierto? Demandas en los nodos. Una de las ventajas y fortalezas que tiene este programa es que permite utilizar información externa, ¿sí? Entonces, ahí se diferencia principalmente con el panel, ¿sí? Porque todas las herramientas que contiene este programa ya son herramientas complementarias. Vale decir que el motor de cálculo o los procesos o los algoritmos para resolver hidráulicamente una red mallada o una red abierta son exactamente los mismos que WaterGems o el panel, ¿sí? Pero la fortaleza de esto es, en realidad, todas las herramientas que ustedes ven aquí, ¿sí? Todo esto es lo que nos permite a nosotros optimizar tiempo y recursos, ¿sí? Permítanme un segundo para contestar una llamada. Voy a hacer una pausa y luego cambio. Listo. Entonces, vamos a ver una de las principales ventajas que tiene este programa. Fíjense ustedes, aquí en esta ventana inferior izquierda, donde dice Background Layers, aquí nosotros podemos cargar archivos de fondo. Y lo más conveniente es trabajar con ortofotos, ¿sí? Ortofotos. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Para que cada uno pueda desarrollar su proyecto, van a conseguirse una ortofoto en un determinado lugar, en una determinada parroquia, en un determinado cantón, el que quieran, en el que vayan a diseñar su red de distribución. Lo ideal sería que no sea una red tan grande. Imagínense a alguien que venga con la ortofoto de todo Loja y diga quiero diseñar todo Loja, no se avanza, imposible. Bueno, pero por ejemplo, algo como lo que yo les voy a mostrar, sí estaría bien. Por ejemplo, haciendo clic, ¿no es cierto?, en mi file, yo tengo aquí una carpeta que dice Nambacola y tengo yo la ortofoto
de esta parroquia, ¿sí? Ya van a ver. Bueno, por defecto el programa reconoce las coordenadas de los vértices. Si la ortofoto está georreferenciada, ¿no es cierto? El programa automáticamente asignará las coordenadas del vértice inferior izquierdo, ¿no es cierto? Del vértice superior izquierdo, del superior derecho y del inferior derecho. En este caso, sí, fíjense ustedes que estas son coordenadas que están dentro del sistema WGS84, UTM, ¿cierto? Y son de la zona 17 sur. Esto está georreferenciado. Bueno, aquí bastaría, si ustedes cargan una ortofoto y no les rellena con esto o les pone valores que son diferentes a estos, ¿sí? Ustedes saben que en nuestra zona los valores siempre serán alrededor de estos de aquí, para X y Y, ¿no es cierto? En coordenadas UTM. Si no presenta, digamos que le salieran aquí valores de -1, -10, o 100, o 200, quiere decir que la ortofoto no está georreferenciada y ahí hay que hacer, nosotros tendríamos que ingresar manualmente, ¿no es cierto?, esos datos, ¿sí?, para georreferenciar. Bueno, en este caso sí está, ponemos OK, y bueno, empezaría a cargar, en este caso la ortofoto. Y puede ser una ortofoto, como también puede ser un archivo DWG, ¿sí? Si ustedes se fijan en la extensión, en las extensiones que permite el programa, fíjense esta de XF, que sería, ¿no es cierto?, un archivo de AutoCAD. Tiene también otras extensiones de programas de Bentley mismo. Este de MicroStation, que es de Bentley, un equivalente a AutoCAD en Bentley. Tiene también para cargar archivos Shape, que son los de ArcGIS, ¿cierto? Y todas las extensiones más comunes de imágenes, ¿cierto? .bmp, .jpg, las TIFF, que son las que tienen mayor resolución, y así. Entonces, si tenemos algún archivo que tenga alguna de estas extensiones, se lo puede cargar. Siempre es lo mejor sería que esto esté georreferenciado o a escala, de tal manera que el momento que hagamos los trazados de las tuberías, automáticamente el programa le asigna las longitudes reales, ¿sí? Entonces, con eso nosotros tenemos la ventaja de aprovechar, ¿no es cierto?, la ortofoto, y automáticamente se asignan longitudes, porque estaríamos en un conflicto, bueno, o sería más trabajoso hacer trazados y que después manualmente nos toque ingresar la longitud de cada tubería. Sí, se puede hacer eso también, lo que sería un trazado esquemático, ¿sí? Entonces, por eso hay que configurar a las tuberías para que, si la ortofoto está georreferenciada, el trazado sea a escala. Y si la ortofoto o el archivo de fondo que utilicemos no está georreferenciado o a escala real, pues el trazado lo reconozca como esquemático. Luego, pues tendrá el diseñador que ingresar las longitudes manualmente. Bueno, fíjense, en principio ya tener esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos las calles, ¿no es cierto? Las calles, y ya podríamos hacer los trazados de las tuberías. Y en segundo lugar tenemos las viviendas, ¿cierto? Y podemos asignar a cada vivienda un medidor de usuario que luego será asignado a la tubería para que pueda calcularse las demandas en los nodos, ¿sí? Ustedes en alguna hidráulica tienen que haber visto redes de distribución, pero muchas de las veces ven netamente la parte, ¿no es cierto?, del balance de la red, el cálculo. Sin embargo, no saben cómo se obtienen los caudales en los nodos, ¿cierto? Aquí, en esta materia, sí vamos a ver cómo se obtienen esos caudales, ¿no es cierto? Y cómo se diseña una red ya con normativa. Porque en hidráulica, bueno, a ustedes les enseñan y dicen, a ver, dimensionar tal tubería con tal caudal,
y que tenga máximo una velocidad de 2 metros por segundo. Bueno, está bien, ustedes lo sabrán diseñar, ¿no es cierto? Determinarán factor de fricción y chequearán, harán cálculos numéricos, harán iteraciones y todo, y llegarán y calcularán la tubería. Bueno, pero ahí no se aplica normativa. En abastecimiento de agua, en este curso sí. Entonces, miren, tenemos ya la ortofoto que nos va a servir de fondo. Entonces, ¿cuál sería su tarea? Su tarea sería conseguirse una ortofoto para su proyecto, y de tal manera que al finalizar el curso, cada quien tenga una red. Algunos posiblemente tendrán redes más pequeñas, otros tendrán redes más grandes. Bueno, la idea es de que el conocimiento sea el mismo, ¿cierto? Da igual si yo diseño una red muy grande como que si diseño una red pequeña como esta, el procedimiento es el mismo. En una red más grande lo que sí tendré que hacer mayores trazados, pero los conceptos y los criterios son los mismos. Entonces vamos a ver, miren, ya tengo esto que me permite hacer el trazado y, ¿no es cierto?, asignar automáticamente longitudes. Pero ¿qué necesito también? Necesito un modelo digital de elevación, ¿cierto?, que puede ser curvas de nivel, puntos con elevaciones, o también pueden ser otro tipo de información. Por ejemplo, si trabajáramos con WaterGems bajo el entorno de ArcGIS, se pueden utilizar archivos raster que contienen también información de elevación y de ahí se pueden interpolar. Entonces, miren, yo tengo aquí, voy a cargar las curvas de nivel que yo tengo de esta zona, solo para que se den cuenta que deben estar sobre, ¿cierto?, el archivo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo yo curvas de nivel de una topografía, ¿cierto?, que me permitirán también utilizar una herramienta para interpolar y asignar automáticamente las elevaciones de los nodos de la red. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo necesito, por ejemplo, en una red de distribución? ¿Cierto? Es longitud. Bueno, y como tenemos esta herramienta, pues la longitud se asignará automáticamente. Otro dato que necesito es elevación en los nodos, ¿no es cierto? Y si tengo una topografía, también puedo hacer uso de ella para que el programa interpole automáticamente las elevaciones de los nodos, ¿no es cierto? Y bueno, luego vendrán ya los diámetros, vendrán las demandas en los nodos, ¿no es cierto? Y con eso yo ya puedo empezar a calcular. Entonces, importantísimo contar con longitudes, elevaciones en nodos, los diámetros, que bueno, eso ya será cuestión de ir asignando para ir diseñando, ¿no es cierto? Y lo más delicado, lo más importante que serían las demandas en los nodos, ¿sí? Y las demandas en los nodos se calculan con los consumos de cada una de esas viviendas. Entonces, la ventaja que tiene el programa es que, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, miren, aquí está el parque, ¿no es cierto? Y seguramente debe haber por aquí instituciones públicas. Entonces, el programa eh, permite definir caudales, sean domésticos, institucionales, comerciales, lo que sea, ¿sí? Bien, bueno, aquí las curvas de nivel solamente son para comprobar que están también georreferenciadas y que coinciden con la ortofoto, ¿cierto? Porque de nada nos serviría que estas curvas de nivel estén por otro lado. Las curvas de nivel, lógicamente, también tienen que estar georreferenciadas y deben coincidir con la georreferenciación de la ortofoto. Si no, no nos sirve de nada, ¿sí? Bueno, las curvas podría desactivarlas. Bien. Vamos a ver, antes de empezar a hacer un trazado de una red, el siguiente paso es definir un prototipo. Entonces, los prototipos están en la segunda pestaña, en layout. Aquí miren, qué importante que es esto. Si ustedes empiezan a trazar, ustedes seleccionan la herramienta Pipe, que es de tubería,
ya van a ver lo que sucede. Empiezan a trazar, y por ejemplo, voy a trazar esta pequeña red y listo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que ha hecho el programa. Ha ido asignando la nomenclatura de los nodos y de las tuberías, ¿cierto? En orden. ¿Sí? A ver, entonces, lo que les decía, ¿qué pasa si yo no configuro un prototipo? ¿Sí? Vamos a revisar una tubería, basta con darle doble clic y se vienen ustedes aquí al material y fíjense, el programa por defecto asigna hierro dúctil. ¿Sí? Y luego hacer este cambio de material ya es contraproducente porque tocará cambiar material, tocará cambiar coeficientes de fricción. Entonces lo ideal es configurar desde el principio a través de un prototipo. Entonces el tercer paso clave, ¿no es cierto?, en la configuración sería, bueno, recordando, el primero, unidades, el segundo, opciones de cálculo, y el tercero, prototipo, ¿cierto? Entonces, miren, yo voy a borrar esto, voy a borrar este trazado que hice, y me voy a, bueno, ahora fíjense, recuerden ustedes, recuerden en las etiquetas, como cuando les decía de la numeración, fíjense qué pasa si ahora empiezo a trazar, ¿cierto? El programa empieza a numerar desde donde quedó. Entonces, para que no suceda esto, porque ahora voy a empezar a trazar nuevamente la red, ¿cierto? Se pueden venir a Tools, en etiqueta, y fíjense, aquí dice Pipe Junction, que serían los nodos. Aquí dice siguiente desde el 7 y para los nodos desde el 8. Entonces, si ustedes quieren que les numere desde el 1, que es lo que corresponde, simplemente resetean. O si ustedes quieren que numere desde algún número en especial, pues lo pueden editar manualmente. Si alguien necesita que los nodos los numere desde 15, le ingresan el número 15 manualmente y lo harán. ¿Sí? Pero bueno, en este caso he reseteado la numeración para que puedan numerar desde 1 nuevamente. ¿Sí? Bueno, entonces voy a crear el prototipo, que les digo que es importantísimo. Y aquí se define material. Entonces, pipe, nuevo. Y aquí puedo yo crear, por ejemplo, un prototipo que se llame PVC. Si quieren, podrían, si van a incluir los diámetros de plastigama, esto no va a aparecer, ¿no es cierto? Simplemente esta es una etiqueta para yo saber que este prototipo corresponde a tubería PVC plastigama, ¿sí? Porque yo podría, claro, yo podría decir, bueno, aquí tengo PVC plastigama, 63 milímetros, 1 megapascal, ¿no? Entonces yo he configurado mi prototipo y puedo también configurar otro que sea para PVC plastigama, ¿no es cierto?, 90 milímetros, también de 1 megapascal. Cada uno tendrá su configuración. En este caso, voy a configurarlo a este. Entonces, aquí se define el diámetro, en este caso tiene que ser el diámetro interno, ¿sí? De 1 megapascal de 63 milímetros, aproximadamente tiene 59 milímetros. Bueno, si no es este, bueno, será más o menos por ahí, ustedes en el momento que vayan a hacer el trazado sobre él, lo tendrán que definir correctamente. Bueno, en material, ahora sí podríamos irnos a la librería y seleccionar el que corresponde, en este caso PVC, ¿no es cierto? El coeficiente de Darcy podríamos, para poder observar los valores, cambiar de unidades y poner en milímetros, y fíjense, nos asigna el coeficiente o la rugosidad absoluta, ¿no es cierto?, para la ecuación de Darcy en milímetros, que es 0,215 para el PVC. Y aquí fíjense lo que pregunta, y esto es clave. Esto depende de si
si la ortofoto está georreferenciada o no. Entonces aquí pregunta si la longitud será definida por el usuario. Si está en falso, quiere decir que el programa va a asignar automáticamente las longitudes de los tubos. Si yo le pongo en verdadero, ¿cierto? Me crea este campo en el que yo puedo manualmente ingresar la longitud. Y eso sería ya un trazado esquemático, ¿cierto? En el que yo hago un trazado sin importar la forma o por donde vaya, y luego yo simplemente le cambiaré la longitud manualmente y el programa calculará con esa longitud. Pero bueno, lo ideal es que la longitud definida por el usuario esté en falso para que el programa la asigne automáticamente. Eso sería, ¿no es cierto? Ideal. Bueno, también hay la opción de asignar una válvula check, ¿no es cierto?, para que el flujo sea en un solo sentido. También podemos asignar pérdidas de carga, ¿no es cierto? Fíjense, aquí dice pérdidas de carga menores, nos pregunta, y bueno, sí, pero por defecto, el coeficiente de las pérdidas de carga está en 0. ¿Qué pasaría si yo quiero luego ya ir afinando los cálculos? ¿No es cierto? Yo tengo también una librería para accesorios, para las pérdidas de carga menores. Entonces, fíjense, ustedes tienen aquí algunas listas, por ejemplo, de válvulas de compuerta abiertas a la mitad, ¿no es cierto? Válvulas de compuerta abiertas a una cuarta parte, válvulas de compuerta abierta totalmente. También hay reducciones, ¿no es cierto? Hay expansiones, hay salida de tubería, hay codos, ¿sí? Fíjense ustedes, codos de 15, de 30, de 45. Bueno, tiene una librería bastante interesante para los coeficientes de las pérdidas de carga menores, en el caso de que vayamos, ¿no es cierto?, a considerar pérdidas de carga menores. Sin embargo, nosotros podemos a ese coeficiente, digamos que tenemos 4 accesorios en la tubería, aquí podríamos ingresar el valor que sumen los coeficientes de esos 4 accesorios, por ejemplo, 10, ¿cierto? Ponemos ese valor y ese valor representa a la suma de los coeficientes de los accesorios que tiene la tubería. Para la configuración inicial, como esto puede ser diferente en cada tubo, aquí no conviene poner un valor, ¿no es cierto? Bueno, pues si ustedes quisieran, podrían dejar un valor fijo eh, para que el software considere una pérdida por accesorios y mayore un poco la pérdida por longitudes, ¿no es cierto? Podría ser un coeficiente de seguridad. ¿Sí? Si no, déjenlo ahí y luego cuando quieran afinar. O la otra sería, lo que suelo hacer yo, es aumentar un poco la rugosidad, ¿no es cierto? Si es cierto, este 02015 es una rugosidad para una tubería PVC en estado nuevo. Ahora, si yo quisiera que me produzca un poquito más de pérdidas para absorber las pérdidas menores por accesorios, aquí podríamos subir, ¿cierto? Poner un 02020, un 02030, y bueno, me genera un poco más de pérdida y yo lo que estoy haciendo es absorbiendo de pronto estas pérdidas menores que tal vez no las voy a detallar, ¿no es cierto? Porque puede que sean muchos accesorios y que convenga más bien aumentar pérdidas por longitud. Bueno, algo importante que también hay que decir de WaterDreams es que el programa no calcula fenómenos transitorios, o sea, no es un programa para calcular golpe de ariete ni nada por el estilo. El programa es el cálculo hidráulico y luego ese cálculo hidráulico se lo puede utilizar en otro programa que es de la misma línea, que se llama Hammer, y ese sí nos sirve para calcular sobrepresiones y golpes de ariete. Bueno, en redes de distribución no es común calcular sobrepresiones por golpes de ariete, dado las bajas velocidades a las que trabajan las redes, por los consumos también que son caudales pequeños, ¿cierto? Sin embargo, si quisiéramos ingresar la velocidad de onda para que luego en el otro programa, ¿no es cierto?,
simplemente el otro programa importe estos valores, podríamos hacerlo. Y ya teniendo la velocidad de onda en el otro programa Hammer, ya podríamos calcular sobrepresiones por golpes de ariete. Cuando, en el caso de que hayan cierres o aperturas bruscas, ¿no es cierto?, de válvulas especialmente, importante. Sin embargo, es más necesario prácticamente obligatorio en conducciones. En conducciones sí, los golpes de ariete pueden ser mayores. Conducciones a gravedad o impulsiones, ¿no es cierto? Porque en impulsiones, un apagón de una bomba y una parada brusca de una bomba puede generar sobrepresiones en la válvula check de la bomba que pueden incluso hacer explotar la tubería. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, en su momento ustedes en hidráulica de tuberías profundizarán este tema de trascientos. ¿Sí? Entonces, miren, he configurado mi tubería. ¿Sí? Y ahora sí, si yo tengo esta única, fíjense que aquí tiene ya un check en rojo. Quiere decir que esa es la que se va a utilizar. ¿Cierto? Si hubiera más, por ejemplo, miren, ¿cierto?, más prototipos, yo tendría que activar el que quiero que se asigne a la tubería, y eso se hace con esto. ¿Cierto? Entonces, fíjense, dependiendo del prototipo de tubería que yo quiera que se utilice en el trazado, yo lo cambiaría. ¿Sí? En este caso, yo necesito que sea este. Bueno, y estos, pues solo los puse de ejemplo, estos no me sirven. Voy a borrar. He configurado mi prototipo de tubería, está activado, y ahora sí puedo hacer el trazado. Y ya van a ver el momento que se revisan los tubos, ¿sí?, y lo que sucede. Bueno, basta con estos de aquí. ¿Sí? Entonces yo puedo revisar de algunas maneras. Puedo revisar haciendo doble clic, ¿cierto? Y venir acá y fíjense, aquí está ya asignado el diámetro de 59 milímetros, el interno, ¿cierto? El material es PVC, el coeficiente del PVC, la longitud a escala 86 metros. Si ustedes quieren pueden también haciendo doble clic, configurar unidades, ¿cierto? Y poner también, si quieren ver con mayor precisión, por ejemplo, ponerle 2 decimales. Y entonces las longitudes se presentarían con precisión. Y así, en cualquier campo que ustedes quieran, pueden hacer clic derecho y configurar unidades. ¿Sí? En cualquiera. Por ejemplo, en caudales, cuando ya tengamos presiones, pérdidas, en todo. Cuando ya tengan un resultado, ustedes pueden configurar. Si ustedes quieren ver o cambiar de unidad, se lo puede hacer desde aquí también. ¿Sí? Bueno, esa es una forma de ver individualmente cada elemento, ¿no es cierto? Sin embargo, también el programa tiene la opción de revisar en tablas, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren aquí, miren, pueden revisar para cada elemento. En este caso vamos a revisar las tablas de tuberías. ¿Sí? Y fíjense, aquí tenemos la tubería 1, la 2, la 3, con los diámetros, el material y las longitudes. También para PVC, en esta tabla está el coeficiente Hazen-Williams. Si quieren, pueden ustedes retirar si no lo van a utilizar. Más bien aquí necesitamos que nos presente el coeficiente de Darcy. Bueno, y esto se puede configurar en las tablas. Esto yo puedo venir aquí, nos dice Edit. Y por ejemplo, al Hazen-Williams, retirarlo, removerlo. Y más bien, ¿cierto?, cargarlo al de Darcy Wizard. ¿Sí? Y bueno, por defecto se va a cargar al final. Ustedes lo pueden desplazar a la posición que sea más conveniente, junto al material, ¿no es cierto? Entonces, miren, la tabla es configurable. Pueden ustedes retirar, por ejemplo, los que no nos sirvan, ¿sí? Si hubiera alguna tubería que ustedes quieran asignarle una longitud por defecto, simplemente basta con activar aquí y esta longitud aquí podrían ingresarle manualmente y ya reemplazaría a la longitud a escala, ¿no es cierto? Listo.
hemos revisado por tablas. Lo mismo se puede hacer para los nodos, ¿cierto? Y aquí viene lo importante de los nodos. Los nodos no tienen elevación, ¿cierto? Todo está en cero. Es aquí cuando, bueno, voy a hacer un poco más de trazado y voy a asignarle, a cerrar por lo menos esta malla. Aquí muy rápido, contando con una ortofoto. Bueno, en este caso tendría, fíjense, ya hecho este trazado y podría continuar para cerrar por lo menos estas manzanas. Entonces, ahora mismo se está asignando longitud, material y diámetro, ¿cierto? Listo. Ahora sí, necesito las elevaciones de todos estos nodos que, como habíamos visto, ahora mismo están todos en cero, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Aquí viene también una herramienta sumamente interesante, que es esta de aquí. Ustedes se vienen a Tools, tenemos esta herramienta que se llama T-Rex. Esta herramienta nos permite utilizar o extraer elevaciones de un modelo. Por ejemplo, yo tengo las curvas de nivel, para mí en este caso son de XF contornos, ¿no es cierto? Fíjense que podrían también tener curvas de nivel como shape, ¿no es cierto? Hechas en ArcGIS. Y hay otras extensiones, bueno, las más comunes para nosotros serían las curvas de nivel en AutoCAD, que en este caso deberían guardarse en la extensión de XF. Entonces, para el ejemplo, voy a utilizar esas curvas de nivel y aquí tendré que indicarle el archivo, en este caso, este que se denomina curvas, y luego me dirá aquí que seleccione el campo, ¿no es cierto? En este caso está el campo de elevación en la curva. Las unidades serán metros, ¿no es cierto? En X, y metros en Z. Bueno, tiene un porcentaje, ¿no es cierto?, de extrapolación hasta de un 50% si es que el nodo está fuera de la curva de nivel, ¿sí? Si la distancia no es tan grande, puede hacer una extrapolación y asignarle una elevación. Caso contrario. Bueno, en este caso, fíjense, está seleccionado por defecto que interpole para todos los nodos, ¿no es cierto? Todos los nodos. Si yo tuviera creados set de selección, que ya vamos a ver en su momento también cómo crear set de selección, se me activarían estas dos casillas, ¿sí? O si es que yo hubiese seleccionado solamente unos 4 nodos, se me activa este que dice selección y no haría la interpolación para todos. Bueno, en este caso me interesa que haga para todos, ¿cierto? Entonces, siguiente, ahora imagínense ustedes lo que estoy haciendo es para unos cuantos nodos, pero este trabajo se lo puede hacer para cientos o miles de nodos, que de otra manera hacerlo de forma manual llevaría muchísimo tiempo. En este caso, contando con curvas de nivel o modelos de elevación, se puede hacer en muy poco tiempo. ¿Sí? Hay que esperar un poco porque hasta que genere la interpolación de todas las curvas, entre curvas, y aquí están las elevaciones. Entonces, fíjense, ya ha interpolado de esas curvas y me ha asignado las elevaciones en todos los nodos. En este caso de los 12 nodos que tengo, si hubiese tenido 100, pues para todos, ¿sí? Bien, las siguientes opciones, aquí dice, si queremos que estos nodos se vayan a la alternativa existente, que es la alternativa base, ¿sí? Si yo tuviera otra alternativa, que ya también en su momento vamos a ver cómo crear escenarios y cómo crear alternativas, podría enviar a otra, ¿no es cierto? O si quiero crear yo aquí una nueva alternativa, por ejemplo, le llamo elevaciones, ¿no es cierto? ¿Y a dónde quiero que se vaya esa alternativa? Como solo tengo un escenario,
tendría que enviarlo definitivamente al escenario base. En este caso, no quiero que cree una nueva alternativa ni tampoco envíe a otro escenario, sino que envíe a este. Y basta con poner finalizar. Y ya debería yo contar con elevaciones en los nodos, entonces ahora voy a revisar nuevamente las tablas. ¿Sí? Y fíjense, ya están las elevaciones aquí. Entonces yo tengo elevaciones en nodos, tengo longitudes en tuberías y tengo material, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que se necesita principalmente, ¿no es cierto? Luego ya vamos a ver lo siguiente. Luego, miren, bueno, de forma general, pero tenemos también estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí que para mí es la mejor, ¿sí? Esta de medidores de usuario, que nos permite ir asignando sobre cada vivienda el medidor, ¿sí? Y también se puede asignar sobre lotes vacíos, porque se entiende que en esos lotes en su momento habrá alguna construcción, ¿sí? Bueno, podría ser algo así, solamente para indicarles qué es lo que hace el programa luego. Voy a rellenar hasta acá. Yo les voy a pasar un archivo en el que hay un curso completo de todo esto, con archivo, con todo el material que necesitan para desarrollar un taller completo, ¿sí? Eso lo van a hacer todos a ese taller. Y luego tendrán que ir aplicando en cada proyecto personal. Y con eso, bueno, vamos haciendo. Bueno, en este caso, claro, este trabajo de asignar las demandas en los nodos y todo. Bueno, esto también es configurable. Si ustedes quieren, podrían aumentar el tamaño, ¿no es cierto?, de los símbolos para que se visualicen un poco mejor las viviendas. Si también quisiéramos, podríamos apartar momentáneamente la ortofoto, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, cada uno de estas viviendas va a tener un caudal, ¿cierto?, que va a estar calculado en función del caudal máximo horario. Pero estos consumos tienen que sumarse, ¿no es cierto? Tienen que sumarse para que sean asignados a los nodos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí tienen ustedes otra herramienta que se llama Load Builder, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hace. Ustedes pueden seleccionar una nueva y tiene varias opciones. Miren, si nosotros queremos utilizar el método de las áreas, podríamos, no sé si en algún momento ustedes vieron áreas tributarias, bueno, si no, aquí también lo vamos a ver, pero eh, se pueden hacer, miren, utilizar polígonos de Thyssen para, ¿no es cierto?, hacer asignaciones de los medidores en función de todo lo que quede dentro del polígono. Hay otros métodos de cargas de área, ¿no es cierto? Igual distribución de caudales uniformes, también este que es muy común, hasta ahora creo que hay consultores que siguen utilizando el método proporcional por población, distribución proporcional por población, calculan una densidad poblacional, es con eso un caudal unitario y así, ¿no? Sin embargo, el programa tiene esta herramienta, de carga de datos por medidor de usuario, ¿sí? Entonces tiene aquí, si tenemos polígonos de Thyssen, sería la primera opción. Fíjense que aquí hay un polígono que encierra a todas las viviendas. Si tuviéramos polígonos de Thyssen, que ya también vamos a ver cómo se generan, podríamos utilizar esto. Si no, como tenemos medidores, podríamos utilizar la opción del nodo más cercano o también de tubería más cercana, ¿sí? Son varios métodos que cada uno tendrá sus ventajas, pero en la realidad lo que más se acerca a la realidad pues es el medidor que esté, ¿no es cierto?, la tubería más cercana. Eso es lo que se hace en la práctica. Siempre se conectará pues el medidor a la tubería más cercana. En este caso voy a utilizar la de esta, ¿sí? Voy a poner siguiente y aquí me va a pedir ciertos datos, por ejemplo de tubería, ¿cierto? Voy a decir que
quiero que aplique a todas las tuberías, ¿sí? Acá que aplique a todos los nodos y acá a todos los medidores de usuario, ¿sí? Y aquí, si le activo esta opción, me va a crear tuberías laterales que se conectan a la tubería matriz. Entonces, para poderlas ver y que ustedes se fijen lo que está haciendo el programa, es un poco visual, no tanto influye en el cálculo hidráulico, pero para que sea más real lo que hace, lo activo, ¿sí? Bueno, siguiente, y aquí me dice ya a qué tubería ha asignado cada medidor, ¿sí? Bueno, siguiente, en este caso igual puedo ponerle un nombre, voy a ponerle demandas, y aquí le pido que me envíe a la alternativa de la demanda base, que es el que está creado, el único que hay también, y finalizar. Y bueno, aquí me salía un mensaje, me dice que no hay errores y que se han creado 70 medidores de usuario con 70 tuberías laterales y 70 conexiones en los tubos, ¿cierto? Y bueno, no hay errores, está bien. Si cierro, me va a decir si quiero que sincronice con el dibujo, le digo que sí. Y listo. Fíjense, ya los ha asignado a cada medidor con su tubería. Entonces, quiere decir que luego, con estas asignaciones, asignará caudales a cada nodo ya para tener las demandas. Esto es lo más real y lo más fácil, lo más práctico que se puede hacer en una red de distribución. ¿Sí? Entonces, para esta clase introductoria, está bien, ¿cierto? Pero tenemos que ver muchísimo más. Por eso es que había pensado ya en empezar con la introducción para que ustedes ya vayan instalando y a la par vayan trabajando, ¿no es cierto? Cuando tengan un tiempo libre, un fin de semana, algo, se sienten y estén haciendo ejercicios con el software. Al finalizar el curso sería lo ideal que todos, absolutamente todos, eh, lo manejen para que puedan diseñar una red de distribución. Bueno, entonces, tarea. ¿Cuál es la tarea que van a hacer? Primero, conseguirse una ortofoto con curvas de nivel para su proyecto. Si no tienen curvas de nivel, podrían trabajar con la ortofoto y un modelo de elevación en raster, ¿sí? Y utilizarían la versión para ArcGIS, ¿sí? Entonces, si alguien quiere, puede decir, bueno, no conseguir curvas de nivel, pero conseguir modelo de elevación. No hay necesidad de que el modelo de elevación sea, para este caso que vamos a hacer ejercicios, no hay necesidad de que el modelo de elevación sea de una precisión del centímetro. Está bien si tiene precisiones de metro, bueno, es para ejercicio, ¿sí? Entonces se consigue en la ortofoto el modelo de elevación y con eso poco a poco van avanzando hasta que lleguemos al final del curso y tengan ya su red de distribución con todo el criterio técnico de un profesional. O sea, que ustedes sepan el porqué de los caudales, el porqué de las cosas, el porqué de los resultados, de las presiones, de las velocidades, de todo, absolutamente todo. ¿Sí? Listo. Entonces, yo me encargo de, ahora sí voy a pausar esto,